Buenas noches. Bueno, primero agradecerles por acompañarnos en nuestro primer webinar de 2021. Mi nombre es Patricia Vidal, directora de Family Business School. Family Business School es una asociación sin fines de lucro que lo que buscamos es poder promover la competitividad y trascendencia de las empresas familiares a través de la capacitación y también compartiendo experiencias exitosas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Paul Romero, que nos va a compartir las claves que él ha tenido, la experiencia para gestionar su empresa familiar. Paul Romero es presidente de AG Holding SAC, también es director de la Asociación de Empresa Familiar, tiene mucha experiencia en el sector de infraestructura, industria inmobiliaria y como miembro de la segunda generación se ha encargado de poder implementar el gobierno corporativo en su familia, empresa familiar. Entonces, Paul, gracias por poder acompañarnos, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero que nada, muchas gracias por poder, inaugurar todo este ciclo de webinars que vamos a tener todos los meses. Para mí realmente es muy satisfactorio que me hayas aceptado la invitación. Yo te conozco de la Asociación de Empresa Familiar y siempre te he visto muy dinámico, compartiendo tus experiencias a los miembros. Entonces me pareció idóneo comenzar este primer conversatorio contigo. Entonces, Paul, me gustaría comenzar tal vez que nos presentes a tu empresa, ¿no? Para poder que los que no te conocen de repente la asociación puedan saber a qué giro estás, en qué generación estás. ¿Deseas compartir algo para poder dar? A ver, yo tengo una presentación para hacer más dinámica el tiempo que tenemos. Okay. Déjame ver acá. No estoy viendo. A ver, déjame. No sé por qué no le estoy viendo la pantalla. No, déjame. A ver, Hay un esperamos, problema no te porque no lo preocupes. puedo compartir, si no, hay nada que podemos hacer, te la puedo enviar y tú la puedes, porque estoy queriendo compartirla y no me sale. Ya, dale, mándamelo al WhatsApp, y de ahí lo jalo, ¿te parece? Por favor, sí. Sí, claro, es parte de lo que ocurre cuando estás en vivo. Te lo mando a tu WhatsApp. Pásame tu correo, por favor, porque me parece que como es un poquito pesada. A ver, te lo paso ahorita. Un ratito. Listo, ya está el mail enviado. A ver, ya. A ver, vamos a esperar un ratito. Paul, de repente puedes ir compartiendo de repente tu experiencia, no sé, mientras bajamos el videito. Yo te aviso apenas y lo comparto, no sé. Cuéntanos un poco tu historia, de repente, sé que eres miembro de segunda generación, entonces de repente es bueno que nos compartas el giro, cómo nació la empresa, ¿no? Mira, para eso está también la presentación, para hacerlo un poquito más ágil, pero vamos adelantando mientras que te llega la PPT. Nosotros somos un grupo familiar, ya estamos por cumplir 50 años de existencia, ¿no es cierto? Somos un grupo que lo creó mi padre, ¿no? Hacia el año 72, ¿ya? Lo creó con un socio, ¿no? Con especialización lo creó con un socio y bien enfocado en el tema construcción inicialmente, ¿no? Bien enfocado en el tema construcción, o sea, la empresa tiene una dinámica bien interesante porque somos dos familias, que las vamos a ver en la presentación. ¿No te ha llegado todavía? No, ahí estoy. Apenas me llegue, yo la comparto, no te preocupes. Ya. Sí, más bien vamos. Somos dos familias, digamos, y eso es el tema interesante del caso de nosotros, porque estas dos familias se juntan dos amigos,
y forman esta empresa, inicialmente muy chica, y ha ido evolucionando, digamos, a través del tiempo. Tenemos ya varias empresas en el grupo, somos 4 empresas del grupo, y ya estamos en segunda generación, digamos, manejando los negocios, ¿no? Entonces, esta dinámica, la realidad es que hemos pasado en los últimos 15 años, hemos pasado un proceso de alguna manera de profesionalización, de aplicación de normas de buen gobierno corporativo, entre comillas, adecuadas a nuestro grupo, ¿ya? Pero siempre con su propio toque bien personalizado. Y esto se gatilla de alguna manera a raíz del fallecimiento de mi padre, ¿no? Mi padre fallece joven en el año 2006, y a partir de ahí se gatilla una serie de cosas en el grupo que tuvimos que implementarlo sobre la marcha, ¿no? Entonces, esa fue un poco la historia, digamos, en términos generales. Hemos tenido un impacto importante en los últimos 15 años, una serie de normas, una serie de experiencias hemos hecho a partir del tema de gobierno corporativo muy interesantes, ¿no? Desde el tema de sucesión, temas de incorporación de la familia dentro del grupo, ¿no? Que justamente eso es lo que quería ver. ¿No te ha llegado todavía? No me llega. Parece que es un poquito pesado, pero bueno, vamos. Sí, porque... Y acá no la tengo porque te quería abrir, pero me está saliendo como que no la puedo compartir. No sé por qué. Déjame ver. Ahora vamos a esperar un momentito porque justamente estoy tratando de actualizar y no me llega. Hola, a ver, Sí, sí, a veces pasa hacer las cosas a veces como lo hacemos en vivo, pero bueno, yo creo que la experiencia está ahí, así que pues, podemos compartirla igual. Qué interesante, o sea, como tú me comentas, en realidad, bueno, primero es una empresa que ya tiene bastante tiempo y como que hay una cosa, ¿no? Ahora, pero ¿cómo tú entras? Bueno, yo sé que tú has estudiado una maestría en administración, igual que yo, y estos temas no se ven realmente en la universidad. Entonces, ¿cómo tú entras en contacto con todos estos temas de empresa familiar y a saber que es diferente, ¿no? Sí, mira, el grupo, el grupo ha evolucionado mucho. Como te dije, nació como una empresa constructora. Con los años, en los 80 creamos una industria plástica. En los 90 se creó otra división de la empresa, que es una división de servicios para atender todo el mantenimiento de las redes de agua potable. Somos una empresa muy especializada en el sector del agua, en infraestructura, pero hemos ido diversificándonos, integrándonos bastante para atrás, para adelante en los negocios. En los 2000 creamos otra línea de negocios, que es el negocio inmobiliario. En el 2010 ya tiene 10 años con nosotros el negocio inmobiliario. Pero después iniciamos también un proceso, creamos una holding hacia el año 2012 y comenzamos a escindir las empresas y creamos, digamos, una unidad de negocio, que es la holding arriba, que es la empresa matriz, digamos, la madre, y tenía 4 empresas, digamos, hijas abajo, ¿no? Que son Esconcisa, que es la empresa más grande que tenemos, que es una empresa que fue creada en el año 72, como le dije, bien especializada, hacemos mucho mantenimiento de redes, de agua potable, alcantarillado, muchos años ya en la ciudad de Lima, hemos hecho algo en provincias, obras de infraestructura muy especializadas en el sector saneamiento, algo de edificaciones. Después tenemos la empresa que es Concisa Industrial, ya que es una empresa que también fue creada en el año 83 a raíz de unas necesidades que teníamos dentro del grupo de estos productos plásticos, que son válvulas, abrazaderas, y una serie de productos que nosotros mismos utilizábamos, digamos, en nuestros proyectos. Después, hacia el año 1993-94, creamos esta división de servicios para atender, se apertura el mercado en esa época con la entrada de Fujimori, y creamos esta división que a la postre es la más grande que tenemos, es para hacer todo el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. Y en el año 2010 creamos esta promotora inmobiliaria, que es una desarrolladora inmobiliaria, que llevamos teniendo 10 años trabajando con esa empresa. Y en el año 2013 creamos esta holding, y a partir del 2015 escindimos las empresas, ¿ya? O sea, las convertimos, estas unidades de negocio las convertimos independientes en empresas independientes. Entonces, esa ha sido toda la evolución
del grupo, digamos, empresarialmente, ¿no? Como les comenté, la empresa fue creada por mi padre y su socio en el año 72. Yo entré a trabajar en la empresa, yo soy ingeniero civil, entré a trabajar en la Bastante empresa. compatible con el giro, ¿no, Paul? Bastante Exactamente, en compatible el con el año giro. 92 entré a trabajar desde abajo, pues estuve en las obras, en los servicios, pasé por la industria, de ahí pasé por el área administrativa, área comercial también, ¿no? Y después, digamos, a los 2000, inicio de los 2000, la empresa comienza a crecer mucho, ganamos muchos contratos, no estaba muy bien organizada, ¿no? Entonces entramos en algunos problemas en los primeros años de los 2000, de básicamente económicos, financieros, teníamos mucho contrato, pero la volteabas a la empresa y no le caía nada, ¿no? Falta de Entonces liquidez. tuvimos que implementar desde esos años, esos primeros años de los 2000, ahí comenzamos a implementar el tema del directorio, por ejemplo, ya comenzamos a explorar un poco el traer un director, ¿no? Un director externo. Hasta ese momento el directorio era un saludo a la bandera, ¿no? Y en el año 2006 fallece mi padre, en plena crisis de alguna manera del grupo, de la empresa, y nos gatilló a hacer varias cosas, digamos, a nivel de grupo, ¿no? Por ejemplo, que hicimos, una de las cosas que hicimos es de alguna manera, toda la segunda generación ya pasó a ser accionistas de la empresa, ¿no? El otro fundador que queda en vida se retiró del grupo y pasamos a ser accionistas. Somos 8, digamos, en la segunda generación, o sea, en la primera eran 2, la segunda pasamos a ser 8, y los 8 pasamos a ser accionistas, ¿no? De la empresa, y comenzamos a organizar ya este tema que nos lleva ahorita a esta reunión, que es el tema de gobierno corporativo. Ya implementamos 2 niveles, de alguna manera, tratar de cerrar este problema económico-financiero que teníamos a través digamos, de un buen plan, de un buen plan que se armó con metas muy claras, ¿no? Y incorporé a un director externo que me ayude a hacerle seguimiento a ese plan, y ya comenzó a funcionar un poco este tema. Y en el otro frente comenzamos a ordenar a la familia, ¿no? Los juntamos, nos asesoramos, hicimos un protocolo familiar con algunos elementos importantes en ese momento, ¿ya? Y de alguna manera eso nos comenzó a ordenar, ¿no? En el protocolo familiar, de alguna manera pusimos algunas reglas de juego, ¿no? Algunas principales. Una regla importante, por ejemplo, fue este tema de poder, por ejemplo, de que un director, un familiar que trabaje, un miembro de la familia que trabaje dentro de la empresa no puede ser director a la vez. No podía ser juez y parte. Ordenando un poquito ese órgano de gobierno, ¿no? Ordenando, y después también yo me salí de la parte ejecutiva, tomé una decisión muy joven de salirme y me fui al directorio a armar todo esto. En el año 2008 tomé esta decisión, 2007, un año después falleció mi padre, para poder armar todo este plan, ¿no? Y es que ahí que comienzo a traer directores, comienzo a pensar un poco cómo pararnos de una mejor manera en la creación de la holding y después las decisiones de las empresas. Elevamos a los gerentes generales, los gerentes generales de las empresas, venían de las canteras de la empresa, ¿no? De la propia empresa. Entonces, hoy en día son gerentes que han nacido de la propia, digamos, tienen el mismo feeling, digamos, del negocio y de lo que yo quiero transmitir en el grupo, ¿no? Y así fuimos avanzando, fuimos pusiendo reglas. Otra, por ejemplo, la política de dividendos, apostamos mucho, fuimos dejando el 50% de los dividendos dentro de la empresa para que pueda reinvertirse y seguir reinvertir. El negocio inmobiliario nació de ahí, ¿no? De la reinversión de las utilidades. Pudimos potenciar el negocio industrial, ¿no? Entonces, eso salía, no había de otra, ¿no? Salía de la propia utilidad que iba dejando las empresas, ¿no? La holding nos ayudó a ordenar mucho todo esto para tener de alguna manera, es una holding tenedora de acciones, no es una administradora, nos ayudó a poder visualizar, digamos, mejor y consolidar mejor el manejo del negocio. Entonces, y así hemos ido, de alguna manera hemos ido implementando una serie de medidas, hemos ido trayendo directores, por ejemplo, especializados en la industria, un director especializado
en temas de industriales, digamos, desarrollo de productos, ahorita estamos con la industria tratando de salir a Colombia, Bolivia, otros países. Me busqué un director que cumpla con ese perfil, de alguna manera que nos ayude a exportar. En el negocio inmobiliario también me traje un director que tenía más experiencia, por ejemplo, en levantar capitales con fondos de inversión, más perfil financiero, pero de levantamiento de capitales. Entonces, en Concisa fui potenciando con otro director, por ejemplo, con un perfil más de, queríamos potenciar el área de edificaciones, entonces que me ayude a trabajar en ese sentido. Entonces, fuimos trabajando varios frentes, de alguna manera. Exacto. Profesionalizando los directorios, ¿no? Con manuales, con agendas bien concretas, todo. Trabajamos mucho, después comenzamos a implementar lo que le llamamos una junta familiar, ¿no es cierto? De tal manera que la familia nos juntamos 2 veces al año arriba, a regular un poco la relación empresa-familia, que eso no se regula en una junta de accionistas, no se regula en un directorio. Entonces, ese es un espacio independiente donde regulamos un poco la relación empresa-familia. Si alguno de los accionistas quiere, por ejemplo, oye, que quiero que mi hijo entre a practicar, ¿no? Entonces pasa por ahí. Ya están las reglas establecidas, si puede o no puede entrar, ¿no? Y pasa por ahí, ¿no? Entonces, comenzamos un poquito a ordenar esto, a poner más reglas de juego, ¿no? A poner políticas, a trabajar mejor, a profesionalizar el directorio. Comenzamos a implementar políticas para dejar, yo tengo un estilo un poquito más de dejarlos trabajar a los gerentes y en que estar ahí encima, ¿no? Y entonces definimos una estrategia, unos objetivos y unas políticas para limitarlos, digamos, claro, ¿no? Ellos se van a negociar en el banco, pues que sepan, digamos, en qué margen claro, en qué parámetros tienen que manejarse, entonces, ¿no? todo eso fuimos trabajando en los directorios. Después comenzamos a enseñar a los accionistas de alguna manera a que sean buenos accionistas, ¿no? Eso es un poco lo que le decimos. Te comenté hace un rato que en la primera generación eran 2, en la segunda 8, y ahorita en la tercera generación se vienen 17, ya van 17 y yo pienso que pueden terminar en 19, ¿no? Y ordenarlos no es fácil, ¿no? El mayor tiene 33 años ya de la tercera generación y el último todavía debe tener pues 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ahora Paul, una cosita, o sea, claro, tú nos comentas, yo veo primero que es un periodo bastante largo de tiempo, no es, digamos, ¿cuánto tiempo todo lo que nos estás costando te ha tomado primero, no? O sea, no, por eso te digo, o sea, son 15 años de puro trabajo, es un trabajo, no estás hablando con los gerentes, estás hablando con la familia, ¿no? Entonces es un trabajo 1 a 1, es un trabajo muy intenso, ¿no? Hay que tener mucha muñeca, mucho manejo emocional, porque todos piensan diferente. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en la percepción de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, del negocio. Sí abrimos la posibilidad, por ejemplo, de que vendieran. Entonces han vendido también, nosotros, por ejemplo, la holding. Claro. La holding la tenemos solamente, digamos, de estos 8, solamente somos 3 en la holding, ¿no? Hemos ido depurando, yo me junté con 2 de mis hermanos, que eran los que estaban más alineados un poco a mi visión, ¿no? Y armamos esta holding, que es la mayoritaria, digamos, la que tiene la controladora ahora de todos los negocios, pero eso ha pasado por un proceso de compra de participación. Hemos tenido que ir comprando participación de algunos accionistas que querían en ese momento. Y este punto es bien importante, porque, claro, una cosa es tomar decisiones entre 2 personas y totalmente distinto debe ser tomar decisiones con 8 personas, que yo me imagino que inclusive las edades no deben ser las mismas. No, estamos más o menos ahí, ¿ah? Por ahí estamos ya. más o menos ahí, sí, pero sí, no es fácil, porque, no es fácil, claro, yo quería ir por acá y los otros no, pero mejor ¿Y no. cómo lograste encauzar eso, Paul? Porque, claro, ahorita tú estás hablando de que esto se gatilló con la muerte de tu papá, entonces prácticamente la segunda generación es la que tuvo que ponerse de acuerdo, pero cuando, por ejemplo, se entremezcla la primera con la segunda, en la cual hay un tema a veces que no puedes entrar en ciertas fricciones porque finalmente es tu papá, hay un tema de respeto, ¿no? Lo que pasa es que antes con mi padre yo aprendí mucho de él, viajó muy empresario él, ¿no? Es excelente, falleció joven, entonces le aprendí mucho a él. Y cuando fallece, yo me siento con su socio, y que finalmente también es un caso especial, porque el socio se casó con la hermana de mi madre, entonces somos parientes. Era familia, finalmente era una familia combinada. Por eso me da pena que no poderles presentar ahorita, que no ha llegado,
porque ahí les armé un cuadro para que lo Te conozcan, preocupes, eso digamos. va a Pero ser bueno, excusa para volverte a tener, así que no te preocupes. no hay problema. Y la cosa es que el tío, digamos, el socio de mi padre, que al final es mi tío, porque se casó con la hermana de mi madre, él se retiró de la empresa una vez fallecido mi papá, ¿no? Y él me trasladó la oposta a mí, me dijo, tú encárgate del tema, y a mí me pasas una pensión, una cosa, y tú encárgate y saca este tema adelante. Claro, Entonces, claro. yo con la venia de él, digamos, es que comencé a implementar esto que les he dicho, ¿no? Armé, por un lado, toda la capa familiar, le traje un asesor, protocolo familiar, por el otro lado, ir ordenando el tema económico-financiero, desde el directorio, con un plan. Una vez que salimos, les propuse una política de dividendos, y ahí creamos la inmobiliaria, de ahí los iba viendo cómo iban cada uno, y entonces yo dije, no, voy a tener que generar una holding, que es una empresa arriba madre, para que de alguna manera podamos reinvertir estos recursos que ya íbamos recibiendo y no todos se lo lleven al bolsillo. Entonces, no todos querían eso, ¿te das Claro, es cuenta? que es Entonces, verdad, siempre hay diferencias. Paul, agarré a pero un entonces, grupo, sí, agarré un grupo de los que estaban más alineados con eso, que eran mis ajá, dos hermanos, y armamos esta holding, y el siguiente paso era comprarles un poco de participación para que la holding tenga un peso, una masa, ¿no es cierto?, un peso claro. específico más importante para tomar decisiones importantes en el momento, y es ahí que pudimos tomar estas decisiones de reinvertir, de hacer cosas de alguna manera, con un poco control que se tenía, ¿no? Y ir ordenando, ¿no es cierto? Ir ordenando todas estas cosas a nivel de la familia. Y seguimos en el pleno proceso, un reto Pero ahorita eso es que algo que tenemos. comienza y no acaba también, Paul, ¿no? No, Creo. O no, sea, es un tema vivo. Hoy día, por ejemplo, los grandes retos ahorita que tenemos es cómo formar a la tercera generación, ¿no? ujú. Y por lo menos la tercera generación que tenemos en la holding, porque como te comenté hace un rato, reduje el problema de Claro. 8, lo reduje a 3, ¿no? Que en términos Entonces, un académicos le poco, llaman podar el árbol en la empresa familiar. Paul, ahora, yo veo en todo momento que tú tienes dos frentes que trabajas, ¿no? Y creo que eso es parte de lo importante que tal vez me gustaría que se lleven de este webinar los que nos están, digamos, ahorita con nosotros, que es, se maneja, tienes que gestionar la empresa y también la familia, ¿no? Son dos frentes que, o sea, si no se gestionan los dos, tampoco algún momento uno frente va a afectar al otro. No sé si compartes, yo creo que finalmente la empresa puede ir muy bien, pero si en un momento la familia empieza a tener estas fricciones, diferencia de visión, no comparten el mismo riesgo, entonces ahí, por ejemplo, me imagino que el negocio se va a afectar y viceversa, ¿no? Entonces, pero ¿cómo mira, son estos dos frentes, no? sí, mira, una de las cosas que yo siempre he sido, yo soy un poco ordenado con esto, ¿no? Porque el tema de Ya, gobierno corporativo, el tema de las empresas familiares siempre me llamó la atención y comencé a tratar de encapsular los problemas, ¿no? O partir los problemas y tratar de solucionar independientemente. Por evidentemente. ejemplo, este tema que te digo de, de, de la familia que tenía 8 y cómo era sentarse con los 8. Los 8, Sí, por pues, eso era en una junta de accionistas, una de las decisiones que le dije al socio de mi padre es, oye, seamos los 8, o sea, juntemos los 8 y se firmaron unos usufructos perpetuos. Hicimos todo un tema legal interesante, se ordenó bien la parte claro. patrimonial familiar y porque yo los quiero, le dije al tío, le digo, porque yo quiero verlos como cada uno, una cosa es tenerlos, digamos, detrás de bambalinas y otra cosa es tenerlos en una junta de accionistas Claro, tomando decisiones como decisiones, accionistas. Entonces, analizando. para después analizar, ver, en un par de años, verlos cómo funciona y ahí tomar. Entonces fui encapsulando, así como ese problema, entonces fui tratando de partir los problemas porque eran muchos temas chiquitos, digamos, ¿no? Y como tú dices, se combinaba con la parte de la gestión, pero ¿cómo solucioné eso? Es saliéndome yo de la gestión, te das cuenta, del día a día, ¿no? Claro, Para dedicarme más a tener una visión más integral, más patrimonial, ¿no? Porque finalmente lo que teníamos allá atrás era un patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo sacarle el claro. máximo provecho a ese patrimonio? Entonces, elevé a los gerentes generales que venían de abajo, que ellos se encarguen ya del manejo de las empresas y que nos reporten al directorio, digamos. Entonces, todos los meses en los directorios iban, yo me juntaba con ellos, digamos, como presidente del directorio de las empresas, yo voy y me junto cada 15 días con ellos, ¿no? Ahora es por Zoom, y para que me cuenten un poco cómo van las cosas, Una pero cosa la es, sí, 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 realidad es que en los directorios se toman las decisiones, sí, 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 es que
empresariales. el gerente trae. Entonces fui partiendo los problemas, ¿ok? Que había, ¿no? Entonces, el haberme llevado, digamos, el tomar decisiones con dos hermanos solamente en la holding me ayuda mucho, me aligera mucho las decisiones, ¿no? Hay veces que hay decisiones que no comparten los demás, pero entonces entramos a votar, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso es una sociedad anónima, ¿no? Tratamos de buscar consenso, pero el consenso tiene un límite, ¿no? Hay veces que, oye, que no, bueno, entonces votemos, ¿no? ¿Te das cuenta? Pocas veces nos ha pasado, pero no, nos pasa, ¿no? Entonces, así como eso, hay muchos temas chicos, por ejemplo, ahora el tema de la participación de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo ando conversando con los chicos, a ver, tratando de darles algunas ideas de cómo se pueden organizar con los que quieran trabajar dentro de la empresa, pero les digo, más allá de que trabajen o no trabajen, le digo, ustedes tienen que aprender a ser buenos accionistas. Y eso o sea, hay que estudiar, hay que practicarlo. Entonces los hago participar, por ejemplo, los hacemos participar en las juntas familiares, a los mayores, uno de cada familia. Para que vayan Entonces, viendo ya, para que por lo menos vayan viendo, se vayan Claro. involucrando. Hemos también, una de las cosas que trabajamos mucho y que queremos hacer es que no se pierda la capacidad emprendedora de la familia, ¿no? Porque la capacidad emprendedora se va perdiendo con los cambios generacionales, ¿no? Sí. Entonces, un poco trato de motivarlos para que desarrollen sus propios emprendimientos, ya sea por su lado o también podemos generarlos desde la propia holding. Por ejemplo, hemos generado un proyectito ahí que es interesante para promover el emprendimiento intrafamiliar. Hemos generado un fondo, ¿no? Para empujarlos o sea, que financie un poco la holding ese emprendimiento, asociado con ellos, con un comité de seguimiento, ¿no? Entonces, las reglas están puestas ahí. Ahora ellos son los que tienen que, digamos, empujar, ¿no? Entonces, tratamos de irlos involucrando poco a poco e iremos viendo, digamos, cómo van las cosas, ¿no? Ahora, por acá yo veo, o sea, primero, como tú dices, has partido los problemas, ¿no? Has ido atacando diferentes frentes. Ha sido importantísimo, me imagino en tu familia, contar también contigo, ¿no? O sea, importante contar con un líder que se encargue de monitorear esos temas, pero también que los demás miembros de la familia te apoyen y que estén deseosos y imagino de poder apoyar en este ordenamiento empresarial, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, yo veo que a veces, no sé, vamos a ver las preguntas, ya veremos quiénes son los empresarios que mayormente han ingresado, pero normalmente nos preguntan, Paul, claro, ellos ven ya una empresa grande, alguien que tiene pues 50 años en la empresa, como 11 años o 15 años más o menos trabajando en este tema. Pero ¿qué recomendarías tú cuando estamos hablando de empresas que tal vez todavía son medianas, ¿no? Están entre primera generación, a punto de ingresar a la segunda, porque ahí justamente empiezan a veces los problemitas a saltar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías, no? Porque en tu caso, digamos, ya fue cuando tu papá falleció, pero si podías retrospectivamente decir qué hubieras hecho distinto o qué se hubiera hecho distinto, de repente para evitar algunos malos ratos, ¿no? Tal vez, no Sí, sé. mira, yo tengo estos 15, digamos, han podido ser menos de repente, ¿no? Alguien un poquito más agresivo, pero yo he sido más conciliador, ¿no es cierto? Entonces eso me ha tomado más años de lo debido, ¿no? Además, una de las características importantes de las empresas familiares es que no tenemos apuro tampoco, ¿no? O sea, ¿no? Tenemos una visión bastante largo plazo, queremos trascender, ¿no es cierto? Queremos trascender en el tiempo a través de los hijos, a través de esos, queremos sentar buenas bases sólidas, ¿no? Ahora, la empresa sí tiene 48 años, pero el proceso de buen ordenamiento y todo son 15, ¿no? Son 15 años y tiene una complejidad muy especial, porque somos 8, como te dije, en la segunda generación, se vienen entre 17 y 19 en la tercera generación, y olvídate, o sea, nos ha costado mucho. La empresa tenía problemas económicos financieros en los 2000, 2005, o sea, con los pocos recursos que había que organizarnos, ¿no? Pero yo sabía que sí adentro, además, o sea, no perder vista el negocio, ¿no? La empresa. Entonces, esta capacidad emprendedora para crear este negocio inmobiliario, invertir, arriesgar, ¿no es cierto? Hemos creado otra línea de negocios que es un coworking ahora, que tenemos otra empresa, pero que ahorita con la pandemia Claro, imagino. entonces es uno de los negocios que ahorita lo tenemos que repensar, Claro. ¿no? Rediseñar de repente, pero ¿no? Esa es nuestra capacidad un poquito de adecuarnos, esta flexibilidad,
¿no? Con la tranquilidad del caso, tomando, somos un grupo conservador también, ¿no? No somos muy arriesgados como otros, Ahora, ¿no? Paul, te hago la pregunta inversa tal vez. ¿Qué hubiera Ya. pasado si no hubieras hecho nada de esto? Mira, ¿Tú, el otro día también me lo cómo verías? O sea, o sea, si no hubieras empezado este camino de ordenar la empresa, de no de tener tu directorio como debe hubiera sido un ser, arroz con mango, ¿va? Hubiera sido un arroz ¿crees con... que hubiera seguido sobreviviendo la empresa para estas No, yo creo que alturas? lo hubiéramos tenido que vender toda la empresa así en bloque en algún momento. Así, así de radical. Sí, porque íbamos a vivir todo el mundo bien estresado, ¿ah? O sea, imagínate todos, porque éramos varias unidades de negocio metidas en una empresa, yo veía que, y teníamos un súper gerente general viendo todo, entonces era complicado, ¿no? Entonces, cuando ya iba partiendo los negocios, también al haber escindido las empresas, también Claro. escindía los problemas, ¿no? Entonces, escindía una empresa y se iba con algunos problemitas y los resolvía esos problemitas en esa empresa. Paul, Entonces, sí, sí, yo cuéntame. veo, ¿sabes qué? Que en verdad, como tú dices, has gestionado, ¿no? Que es justamente nuestro webinar de hoy día, cómo gestionar una empresa familiar. O sea, es Sí. no el pensar que los problemas van a desaparecer porque no los veo, porque los oculto, porque no los hablo. Finalmente, va a traer consecuencias, como tú dices, tan graves como que un pan con mango, ¿no? Y finalmente probablemente la empresa no sobreviva. Entonces, importante tu experiencia que yo rescato, ¿no? De esto estamos justamente, vamos a entrar ahorita en las preguntas ya para abrir con el público, para justamente interactuar, que es el formato que vamos a empezar a utilizar. Interesante, yo me quedo con eso, ¿no? El gestionar, o sea, el no dejar que las cosas se vayan a arreglar solas porque tiene que ser. Si tú no gestionas los problemas de la empresa, patrimoniales, de gestión misma de la empresa y también de la familia, finalmente no hay trascendencia, es muy Hay que difícil más que gestionarlos, además de gestionarlos, hay que enfrentarlos, darlos, exacto. porque son problemas complicados. O sea, cuando en el 2006, 2005, por ejemplo, no sé, hasta el jardinero lo pagaba la empresa, ¿no? Jardinero, los seguros, la gasolina, los carros, todo. Entonces, yo corté todo eso. ¿Te das cuenta? Entré y Imagino corté. que no va a haber sido fácil, Paul, o sea, No, pues, o corté todo eso, corté. Bueno, ahora cada uno se paga lo suyo, lo seguro, todo. Entonces, te das cuenta, había que enfrentar esas cosas. La empresa tenía tercerizando, por ejemplo, no te cuento, con mi hermano, tenía una empresa de tercerización, tuve que hablar con mi hermano y decirle, bueno, hasta acá no me llegó el servicio, bueno, nosotros vamos a comenzar, era una empresa de maquinaria, tuvimos que cortar el servicio, ¿no? ¿Y qué hago yo? Bueno, esperarás, pero la empresa está perdiendo plata con eso, ¿te das cuenta? Ahora le conviene a la empresa comprar, o con un tío que vendía otro tipo de servicios, tuve que cortar. Entonces, si hiciera pasó. Sí. me he comido muchos sapos, por eso te digo. Y me sigo. Entonces, yo creo que hay que enfrentar estas decisiones duras, hay veces, ¿no? Pero que a la postre nos han traído muy buenos réditos, ¿no? Nos fue muy bien, nos ha ido muy bien muchos años, ¿no es cierto? Por todo este orden y todo, ha tenido sus réditos, trae sus réditos, ¿no? Exacto. Entonces, y en eso seguimos, yo te diría ahorita, también me faltan ajustar varios pernos ahí, seguir ajustando y O seguir sea, haciendo. y si no hubieras hecho, probablemente la trascendencia no se daría, ¿no? No, Entonces, porque, es muy ¿no? difícil. Entonces, y ahora mi preocupación es que yo quiero dejarles, no a mis hijos un problema, ¿no? O sea, quiero dejarles, digamos, Sí, algo que lo disfruten, porque finalmente hay que disfrutarlo, ¿no? Algo que lo exacto. disfruten, lo sigan, hay que hacer crecer la torta, porque la misma torta dividida entre 8, a No que es sea lo dividida mismo entre a 17, entonces van a 19, que más o recibir menos tú estás proyectando. 9 yo proyecto, ¿no? Entonces, la realidad es que hay que seguir haciendo crecer el grupo, ¿no? Ya Exacto. Por sea, eso es importante no perder el espíritu emprendedor de los que fundadores, porque sí, finalmente, si tú no haces crecer la torta, cada vez que va a ser más pequeñito más el pequeñitos, pedacito, van a ¿no? generar más conflictos, porque Entonces, eso genera más exacto. conflictos. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Esos son parte de los retos que vienen a Paul, futuro. ¿te parece si comenzamos con las preguntas? ¿Sí? No hay Dale. problema. A ver, Dale. esta vez vamos a cambiar de formato. Vamos a leer, obviamente, las que están en el chat. Yo tengo acá algunas preguntas, pero nos gustaría que de repente, para que puedan también interactuar con Paul, algo más dinámico, levanten la mano y les damos acceso para que puedan poner el audio, ¿no? Poder hacer las preguntas respectivas. Si quieres, comenzamos con una que me dice, son 17, 19 integrantes de la próxima generación. ¿Qué dinámica han planteado
A ver, ¿lo puedes repetir? Porque no está en el chat, ¿no? No las veo No, acá. está en preguntas y respuestas. Bueno, Ah. como tú has mencionado, son 17 a 19 integrantes, ¿no? Entonces, lo que Sí. preguntan es si tienen planeado incorporarlos y si todos tienen las puertas abiertas. Sí, mira, no hay limitaciones. En general, si uno revisa el protocolo y se revisa todo, no hay limitaciones para la incorporación de la nueva generación, ¿no? Sí estamos pidiendo algunos requisitos, ¿no es cierto? Que sean profesionales, que el puesto esté vacante, ¿no es cierto? Las remuneraciones son las remuneraciones de mercado, pero además, ese limitante que te dije, ninguno de ellos va a poder ser, en la medida que esté dentro de la empresa, va a poder ser director de la empresa a la vez. ¿Ok? Si tú quieres ser director, vas a tener que salir de la empresa. Exacto. Sí, porque ¿Ok? ahí Entonces, ese rol no empiezan a chocar, sí, pues, ¿no? Es verdad. exactamente. Bueno, acá también pregunta cuál debería ser el proceso para hacer una junta familiar. Mira, la junta familiar, para mí es un órgano de gobierno súper importante, a diferencia de la junta, porque hay veces que se confunde con una junta de accionistas, ¿no? Bueno, La podríamos junta de aprovechar accionistas. para decir las diferencias, tal vez, ¿no? Un poquito Bueno, es que para... lo que pasa es que la junta de accionistas es una junta regulada por ley. La junta de accionistas se encarga de nombrar al directorio, por ejemplo, de establecer las remuneraciones del directorio. La junta de accionistas define la política de dividendos, Dividendos, ¿no es exacto. cierto? La junta de Elige accionistas al auditor, al auditor lo puede externo. delegar, en nuestro caso se delega en el directorio, ¿no? Pero Okay. es una función de la Junta elegir al auditor, externo o delegarlo en el directorio. Después decide sobre, por ejemplo, fusiones, adquisiciones, Claro. tienen que tomar aportes de capital importante. Entonces, esos son los roles de la Y Junta como tú Accionista. bien dices, está establecido en la ley de sociedades, ¿no? Mucho está establecido, casi todo está establecido en la ley. Lo Exacto. otro, La junta por ejemplo, familiar para distinto. diferenciar bien, porque a veces que se confunde, la Junta de Accionistas no elige al gerente general. ¿Te das cuenta? No debería. No, no lo elige, ¿no? O sea, nosotros, la Junta de Accionistas elige al directorio, el directorio Directorio, elige, ¿no es exacto. cierto? Y lo evalúa al gerente general. Exacto. ¿Ok? Pero tampoco el directorio elige al gerente comercial ni al gerente, o sea, No, el eso ya es gerente general es el que claro, lo puede proponer, ¿no? El director de todas maneras para que pueda, sobre puede todo la primera proponer en el línea, caso hay una vacante, sí, ¿no? Y en cambio la exacto. Junta Familiar es un órgano de gobierno mucho más arriba patrimonial. Por ejemplo, regula la relación empresa-familia. Si, como les comenté, alguna de la familia quiere, oye, mi hijo puede entrar a practicar, ok, que pase primero por acá, a ver en qué quiere. O sea, es un primer filtro. La Junta de Familia, por ejemplo, define qué se va a hacer, en nuestro caso, con los recursos que están subiendo. Por ejemplo, la holding sube unos recursos y se están quedando ahí. Claro. Entonces, la Junta de Familia define un poco el norte que le quiere dar al grupo, qué tanto riesgo le quiere dar arriba al grupo, si queremos entrar a otros sectores, ¿no es cierto? Si queremos, entonces, eso se regula ahí arriba, ¿no es cierto? En la Junta de Familia. Es la gran visión del grupo en este caso, ¿no? Poli, acá hay Esa es una un poquito la pregunta que, diferencia. bueno, no me sorprende tampoco, te diré. ¿Qué rol juegan los cónyuges en tu caso? ¿Cuáles son las reglas sobre la participación de ellos? Yo creo que esta es una pregunta que siempre cae... Es picante. Sí. Ese es, creo que siempre cae. Así que, bueno, ahí te lo dejo. Mira, no, en nuestro caso, los cónyuges los hemos limitado, digamos, a participar dentro, por ejemplo, no están en los directorios, no están, o sea, los cónyuges desde el comienzo, desde el primer día, no participaron, ¿no? Participan sí, digamos, en algunas reuniones familiares, opinando, todo, pero no participan de las decisiones de la familia, ¿no? O sea, creo que la mayoría de empresas familiares, al menos en la asociación, cuando he ido a charlas, presentaciones, optan por esa opción. O sea, no es que tiene que ser así, pero de acuerdo a la experiencia que he podido ver en la mayoría de empresas familiares, tratan, ¿no? O sea, no necesariamente es la correcta, no, a ver, claro, todo esto tiene sus es lo matices, usual, ¿no? Es lo ¿no? usual, Tiene pero sus no matices. necesariamente es lo correcto, como tú dices. Yo creo que si hay un cónyuge que tiene una capacidad espectacular de hacer Exacto. algo, Porque es bienvenido, bienvenido. aprovecharlo, ¿no? O sea, Claro, y que tiene la misma venga. visión que la familia, la misma, entonces ahí hay varias cosas que juegan. Exactamente, o sea, no, tampoco no tenemos ese tipo de limitaciones así, pero hasta ahora no hay ninguno que esté dentro del grupo. Exacto. Bueno, acá hay otra pregunta que a ver, te la hago para ver cómo, ¿cuál es la mejor forma de empezar desde cero una empresa familiar
partiendo de una empresa de servicios de ingeniería desde 4 familiares y algunos consejos que no se deben hacer. O sea, creo que Mira, lo que entiendo acá que son 4 familias que quieren hacer una empresa de ingeniería y qué consejos darías de repente, ¿no? yo creo que el orden, como decía, yo creo mucho en el tema de gobierno corporativo son los órganos de gobierno que tienen que funcionar bien. Esto que hemos hablado, una junta familiar, si es el caso, una junta de accionistas que funcione, un directorio que funcione, un directorio gerente con directores independientes, uno puede traer, ¿no es cierto? Si es una empresa chica, alguien que definir en qué área aportaría más este director independiente. Yo no pondría al gerente general de director, director, Y eso que gerente algunas general empresas grandes lo hacen, Paul, ¿no? sí, Pero hay no es, algunas. no, Bueno, no te es digo, recomendable. yo soy de la idea que no, que reporten al directorio, ¿no? No que no sean parte de la decisión del directorio, ¿ya? Sí. Esos son los órganos de gobierno, para mí son claves. O sea, una empresa mediana, chica, lo que sea, tiene que tener caminando su junta, su directorio. En Directorio. el caso que tengan algo un poquito más grande, yo aplicaría la junta familiar, que también yo la veo Claro, súper importante. sumamente Y importante. que funcionen, que tengan buenas agendas, que tomen decisiones, que las decisiones queden por escrito, que firmen todos los participantes. ¿No? Entonces, ese es el tema. Yo no creo tampoco en los directorios donde están toda la familia metida, ¿no es cierto? O sea, metida ahí, y además que son gerentes comerciales, uno, el otro, ¿no es Sí. cierto? Entonces, Es como que dice, estás con un sombrero dependiendo del momento y es bien difícil, ¿no? sí, Eso, no, no. Entonces por eso ese orden es el que, ¿no? El que el que creo que hay que recomiendas. establecer. Sí. Bueno, acá preguntan también si ya han pensado quién va a ser el sucesor, qué se ha tenido en cuenta. Mira, yo la sucesión también la veo en diferentes niveles, ¿ya? Una sucesión es la sucesión de los gerentes en las empresas, ¿no? Que son gerentes independientes y que están súper bien empoderados ahorita, y entonces uno de los retos que tenemos ahorita es buscar sucesores para ellos, ¿no es cierto? Dentro de la propia empresa, entonces andamos desde los directorios, tenemos como punto de agenda este tema, buscar los sucesores no solamente los gerentes generales, sino de las personas claves dentro de las De la empresas, empresa, claro, ¿no? como buena práctica de empresarial, digamos, ¿no? Exactamente. Que Ese es un deberíamos primer reto tener. que tenemos. El otro es, claro, tú dices, son la sucesión en el directorio, por ejemplo, en la presidencia del directorio. Yo soy hoy en día presidente de todas las empresas, ¿no es cierto? Y hay que ver, pero ahí no hay problema en que sea también, por ejemplo, en algún momento que yo intercale posición con un gerente, con el director externo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que uno directo pueda ser presidente de alguna de las empresas. Entonces, Exacto. creo que ahí hay flexibilidad. Y después está la sucesión ya en el manejo de la familia, en este orden, que yo he sido muchos años eso, pero ahora se lo he delegado a mi hermana, por ejemplo, ¿ya? Para que ella ya se encargue, yo le digo, ya tienes todo ordenado, simplemente armamos un cronograma anual de las reuniones que tenemos que hacer, Claro. ya sabe cómo hay que hacer las actas. Entonces, ella es la que articula un poco la parte de arriba de la familia para que me quite ese peso y yo ya me estoy dedicando más bajando un poquito más a las empresas, a meterme, que me gusta la parte técnica, la parte comercial, como un asesor, digamos, comercial, digamos, de ellos, ¿no? Entonces, digamos, la sucesión la vemos en esos tres niveles. Es que es verdad, o sea, no necesariamente, o sea, si es la misma persona que hace todo, obviamente, pues, si es el líder de la familia, está metido, es el gerente general, y además presidente de directorio, ¿no? Es también parte de lo que ustedes han hecho es dividir estos, los roles, ¿no? Cada uno tiene un rol distinto. Ah, bueno, acá me dice, el impacto económico de la cuarentena la paralización ha generado conflictos dentro de la empresa familiar, ¿cómo los ha manejado? Claro, yo Mira, esa es una excelente pregunta. Bueno, Primero, de la ley, ¿no? Por la reactiva no puedes repartir dividendos si tú tienes acceso. Por eso ¿no? ahí quería llegar. Hay claro. un tema, primero es a ver si ha afectado o no ha afectado la pandemia, por lo menos a los negocios en que estamos. Exacto. Y en realidad hemos salido por lo menos en azul en todas las empresas. Uy, qué bueno. Y eso es un tema importante. Sí, por lo menos. Por lo menos para haber pasado la primera ola con azul, ya, pero hemos hecho suspensión perfecta, hemos paralizado la planta industrial 2 meses completos, ¿no es cierto? El negocio inmobiliario había inaugurado una oficina en el Patio Panorama en enero y la tuve que entregar en marzo, la devolverla. Entonces, tuvimos que rediseñar en cada una de las empresas, en Concisa, que tiene mucha gente, que tiene casi 2.500 trabajadores ahorita, ¿no es cierto? El tema de los contagios, ya tenemos algunos fallecidos lamentablemente en la empresa, es todo un problema de ese tema. Entonces,
En primer lugar, eso es controlar el tema, de ahí, digamos, que las empresas no pierdan velocidad. No sabíamos cuál iba a ser el impacto, tuvimos que tomar algunas medidas conservadoras. Los directores, por ejemplo, todo el año pasado no cobraron dietas, ¿te das cuenta? ¿No? No cobramos dietas, y entramos en reactiva, se aprovechó también los planes de los proyectos de el financiamiento de reactiva en las tres empresas, y las tres empresas no pueden hoy día pagar dividendos, ¿no? Estamos diseñando esquemas ahorita para tratar de ver cómo hacemos para reemplazar esa deuda por otra. Estoy en eso ahorita. Se ha generado problemas, claro, pero yo desde antes, de hace muchos años, yo ya vengo diciendo a ellos que tienen que tener recursos para vivir por lo menos 2 años. ¿Te das cuenta? Sí, porque en verdad las Por si empresas es pasa, cíclica, ¿no, Paul? O sea, no hay y ninguna empresa además que que lleve nuestro visto diagonal. negocio, nosotros en Concisa, por ejemplo, somos contratistas, es una empresa Sí, que depende de los contratos. Cuando no tenemos contrato, entonces es una empresa como un amortiguador, ¿no? Tiene costos fijos muy bajos, no tenemos deuda estructural, entonces nos manejamos muy ordenado, vamos subiendo y vamos, ¿no? Bajando. Entonces, igual hicimos muchas charlas con los accionistas para decirles, oye, que entiendan bien cuál era la dinámica de esta empresa, ¿no? Y cómo nos podía. También el hecho de la diversificación que tenemos ahorita en diferentes te ha negocios permitido. nos permite ahorita tener un equilibrio, tener no todos los huevos en una sola canasta, sino estar bien Claro, la regla diversificados. básica de finanzas. Por ejemplo, el negocio inmobiliario me ha sorprendido porque seguimos vendiendo un Sí, montón, pues. ¿no? Entonces, con la pandemia. Entonces, hay cosas, digamos, que llaman. Pero sí, en ese sentido, todos los accionistas ahorita no van a recibir este año, por lo menos este año no van a recibir dividendo, ¿no? Vamos a ver cómo nos Paul, va. pero yo rescato de acá que, como tú dices, también antes de la pandemia tú ya te has preocupado mucho en, digamos, en capacitar a tus accionistas, ¿no? En que entiendan el negocio, cómo Que tengan funciona, capacidad de que, ahorro, pues, que sepan y ahorrar. también es básico, lo que llaman ¿no? el tener Porque un colchón. lo peor que te puede tocar es que tengas un accionista quebrado. ¿Te das cuenta? Entonces ahí sí es un problema, Exacto. ¿no? Bueno, acá dice sí, ¿cómo gestionan los conflictos familiares y empresariales? Ya es un tema ahí ya más soft. ¿Cómo gestionamos los problemas? Bueno, Conflictos. mira, siempre, de alguna manera, por eso decía yo, los órganos de gobierno nos ayudan bastante, ¿no? En la junta familiar se traían los temas en donde no estemos de acuerdo y ahí se comenzaban a conversar. Después hay temas que están bien regulados con el protocolo familiar. Hemos firmado pactos de accionistas también para algunos temas específicos. Entonces, ese orden te va limitando los problemas, ¿no? Va haciendo que los problemas cada vez sean menos, Menores, ¿no? exacto. Menores, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos, ¿no? Que cada problema tiene su lugar, digamos. Me acuerdo que al inicio, por ejemplo, teníamos una junta de accionistas y uno de los accionistas hablaban queriendo solucionar temas que no le correspondían a la junta, sino era una decisión de directorio, por ejemplo. Entonces, o era una decisión de la junta familiar. Entonces, hemos ido manejando los órganos de gobierno, Y aprendiendo, pues enseñando. Paul, ¿no? Me imagino, porque también eso también es constante aprendizaje, ¿no? No, claro. Entonces yo tenía que estar parando y diciendo, oye, señor, este tema no se toca en esta junta, no es tema de agenda, sino eso se toca en la junta familiar. Entonces íbamos manejando con mucho orden, me parece que esa es una de las claves, y manejando los órganos de gobierno de esa manera, ¿no? Acá tengo otra pregunta, Paul, mira, dice, para una empresa mediana, ¿ok? La educación de los hijos, pensando en la sucesión, podría ser una inversión y no un gasto aislado, como lo comentaste del jardinero y gasolina. Yo creo que ahí, o sea, lo que veo que se refiere si es que, no sé si entiendo bien, que la educación de los hijos sea tomada como una inversión para la empresa, ¿no? No, definitivamente es una inversión, pero bueno, inversión desde el punto de vista que la empresa financie la educación de los Claro, chicos. Pero claro, ese pero es, si son 17, ¿no es cierto? O si claro, son 25, no va a financiar a los 25. exacto, Entonces, ahí hay que ordenar eso, ¿no? O sea, no puede ser que exacto. se financie a uno y a los otros no. Entonces, por ejemplo, en la holding, que ya son menos, uno lo que puede hacer es generar un fondo, ¿no es Exacto. cierto? Un fondo. En este caso, para emprendimientos, y también podría ser un fondo para capacitación, por ejemplo, ¿no? Para formación de alguno de los miembros de la familia. Pero hay que ordenar ese tema. Puede ser, pero hay que tener mucho cuidado porque, digamos, todos deberían tener el mismo derecho, ¿no? Ok, acá me preguntan también, bueno, que tú mencionas que eres el presidente del directorio
¿Y qué criterios, ¿no? ¿Con qué criterios se designa a la persona para ese puesto, ¿no? Para ser presidente directorio, y cómo se podría manejar si hubiera otra persona o familiar interesado en reemplazarte? Mira, el presidente del directorio puede ser nombrado de dos maneras. Uno, lo nombra la propia Junta de Accionistas, ¿ya? Y otro es que lo nombre el propio directorio, ¿no? Por prerrogativa lo nombra la Junta de Accionistas, pero nosotros lo que establecimos, digamos, en una de las modificaciones estatutarias, es que el que nombre al presidente directorio sea el propio directorio. Entonces entra una Ahora, votación. creo que se refiere más al tema de competencias de repente, o sea, ¿cuál debe ser el perfil de repente? O sea, que, no sé, pues que sea del sector o habilidades, o sea, ¿qué perfil debería tener, Ah, ¿no? no, De bueno, repente. ya, yo lo entendí de la otra manera, o sea, cómo regulamos quién elige al Claro, no, directorio, se al refiere más presidente. bien, o sea, por lo que leo, Sí. y porque hay una repregunta más abajo, es eso, ¿no? O sea, ¿qué características tiene que tener el presidente y el directorio para asumir ese cargo, ¿no? Mira, un presidente de directorio primero que tiene que ser bien articulador, ¿no es cierto? Bien articulador, Por ¿no? todas partes. Sí, sí, ¿no? Tiene que tener una capacidad de articulación importante. No necesariamente tiene que ser un experto en el negocio, ¿no? Porque finalmente los expertos que se vuelven en el negocio son los propios gerentes generales, ¿no? Debe tener algún conocimiento, lógicamente, del negocio, pero yo te diría que tiene que tener una buena capacidad de articular, de llevar, de armar una buena agenda, ¿no es cierto? De detectar cuáles son los problemas o los temas que deberían entrar a la agenda. O sea, ¿quién arma la agenda? Es el presidente del El presidente directorio. del directorio. Entonces Claro, yo debe ser voy viendo qué temas, por ejemplo, son, y conversando con cada uno de los gerentes, voy a ver qué temas consideras que deben tocar, no, pero a mí me parece que falta este también, ¿no es cierto? Manden la información con anticipación, entonces, y ir articulando, porque hay veces que tienes que pisar callos, ¿no? Por ahí se dicen que el gerente general tiene que entrar a los directorios un poquito incómodo, ¿no? Porque si se siente sí, muy tranquilo y muy relajado, algo está pasando, ¿no? Tiene que entrar claro, un poquito sí. incómodo. Ahí justamente una vez me escuché como que un buen director tiene que saber hacer muy buenas preguntas, ¿no? No porque esté en contra, sino para estar seguro si el gerente general vio todas las aristas al momento de proponer una determinada Sí, decisión, sí, plan, sí, algo sí. así. Así es. Acá pregunta que cuáles criterios estás teniendo o la empresa tiene en cuenta para incursionar en nuevos sectores industriales. Mira, el negocio, primero tratamos de sacarle el jugo a lo que tenemos, ¿no? Hay mucho potencial dentro de lo que tenemos. Por ejemplo, el negocio industrial ahorita, digamos, antes de irme a buscar otras industrias, pues ahí todavía podemos salir a exportar, diseñar nuevos productos, hay mucho por hacer. Entonces estoy bien enfocado en ese sentido. Pero sí apuesto por la diversificación, o sea, seguir abriendo más también algunas cosas. Y lo que creamos fue el negocio inmobiliario, ¿no? Eso es un negocio nuevo relativamente, y que nació también como una integración, porque nosotros teníamos experiencia en edificaciones, ¿ya? Ujú. Entonces ya habíamos hecho edificios, entonces como que un negocio natural venía por ahí, pero lo que no sabíamos era que era un negocio totalmente diferente. Claro, porque hay más temas comerciales, No, es otro hay mucho tema financiero, mucho dinero, tema exacto. comercial, ¿no? Y ahí nació esta marca que no sé si la ven por redes, que se llama Avenir, ¿no es cierto? Que Ujú. estamos diseñando proyectos, digamos, ahorita estamos haciendo 4 proyectos en Surco y 3 en Pueblo Libre, edificios de 20 pisos, 16 pisos, 18 para el segmento B, ¿no? Y nos hemos especializado en eso, ¿no? Ujú. Y a raíz de esto, por ejemplo, también ya veo otras oportunidades dentro del propio negocio inmobiliario, entonces voy viendo y se me van abriendo algunas ideas para poder hacer alguna integración con los... Yo creo que primero hay que ver qué cosas se puede hacer dentro de la misma línea de negocio. Uno se puede integrar para atrás, se puede integrar para adelante, Adelante, ¿no es cierto? Entonces exacto. creo que por ahí hay mucho por hacer, Sobre todo ¿no? al inicio, ¿no? De repente, el inicio se Sí, recomendaría. sí, sí, sí. Acá pregunta si, a ver, si tú consideras, ¿no? Que el ser una empresa familiar ha sido una ventaja, desventaja, o en realidad no ha influido. Mira, a ver, tiene sus temas, ¿no? Porque por ahí me preguntaban, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado solo? Bueno, hubiera hecho otras cosas, definitivamente. Si hubiera sido hijo único, por ejemplo, le hubiera metido otra velocidad, hubiera asumido otros riesgos, definitivamente, ¿no? He tenido que caminar todos estos años bastante con freno de mano, ¿no? Porque las percepciones de riesgo de todos no son las mismas. Sí, es verdad. Yo soy más arriesgado que otros, ¿no? Y claro, nos hemos metido en negocios también que no nos ha ido bien, pues, ¿no? De 5 negocios que nos metemos, nos va uno bien, por ahí hay 4. Pero así es, ¿no? Así es esto, ¿no? O sea,
Entonces, sí, ahí ha habido algunas cosas pero no hubiera cambiado, o sea, lo que hemos hecho creo que desde el punto de vista de lo correcto, ¿no es cierto? Hubiera hecho algunos ajustes adicionales, algunos errores que hemos cometido, digamos, en cuanto al orden, lo hubiera corregido, ya viendo con esta experiencia que tengo, ¿no? Exacto. A ver, ya casi para ir terminando, preguntan si, bueno, hace 15 años cuando empezaste con todo este ordenamiento, tuviste el apoyo de la familia, los accionistas, ¿qué obstáculos tuviste y cómo los superaste? Bueno, el primer obstáculo era que primero no sabía exactamente para dónde, o sea, hemos ido haciendo camino al andar, ¿no? Ujú. Y no solamente era un tema de ordenar a la familia, sino era un tema que la empresa financieramente no estaba bien, ¿no? Entonces teníamos doble Sí. problema, ¿no es cierto? Entonces era por un lado ordenar a la familia y por otro lado armar un plan de... Y el plan de salida de este problema que tuvimos implicaba 4 años de no entregar dividendos, imagínate, Uh, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿ah? yo tuve que Fuerte. entrar, hablar con ellos y decirles que 4 años no van a recibir dividendos, ¿no? Entonces, pero estábamos relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, no hay problema. Bueno, salimos del problema en 2 años, ¿no? En 2 años ya estábamos entregando dividendos, y los años posteriores no fue bien. Entonces, digamos, ahí hubo un primer problema. Otro problema es cuando hemos tratado de entrar a nuevos negocios, ahí vienen las cosas, ¿no? Porque la percepción de riesgo, de uno, no, yo quiero mi plata, te dicen, no, yo prefiero ya. Entonces ahí es donde yo tomé la decisión de crear esta holding, donde, digamos, agrupé, me junté con los que simplemente estaban más alineados con ese espíritu de esa visión de largo plazo, de seguir ahorrando, de Sí. reinvertir, arriesgar, ¿no es cierto? Y eso fue un poquito ir armando este muñeco de a pocos, ¿no? Paul, yo creo que eso es importante, como tú dices, también darlo como válido y aceptar, ¿no? Aceptar que puede haber puntos de vista distintos, así como algunos tienen más riesgos, otros tienen, digamos, desean asumir menos riesgo. Cada uno tiene tal vez las razones muy propias, pero finalmente creo que el aceptarlo te ayuda también a seguir y finalmente... Ver qué tipo de soluciones. Por ejemplo, me he encontrado con accionistas que tienen una visión más rentista. Ellos estarían felices de irse y toda esa plata y meterla en inmuebles y vivir de sus rentas y viajar por todo el mundo todo el día. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Pero yo les digo, está bien, pero estás acá, todavía eres accionista, o sea que hay que tomar decisiones. Sí, además que eso es Eso ya verdad. ves, eso es rico, suena bonito, pero ahorita eres accionista de esto y hay que tomar decisiones como accionista. ¿No es cierto? Acá vamos no estás de acuerdo en un 50% de, no estoy, bueno, votemos, pues. ¿Te das cuenta? Entonces ahí comienzas a manejar ese tema, ¿no? Es duro, por eso te digo, no todos van a salir felices, ¿ah? No todos Exacto. son, no Qué todos. importante es eso, porque definitivamente, bueno, mamá siempre nos decía, yo a los 4 los he criado exactamente igual y han salido los 4 exactamente distintos, ¿no? Entonces, si hasta en la misma familia hay estas diferencias, mucho más se van acrecentando las diferencias cuando son primos, cuando ya pasa segundo, tercero, o sea, y va a ser cada vez más necesario tener esos skills que tú has tenido de poder no hablar, tratar de buscar consensos, de buscar formas de solucionar, aún pisando algunos callos, porque es parte de lo que nos va a tocar, Eso te ¿no? decía ahí que pueden haber hasta 2 líderes, un líder de la familia, el que sea un buen, Exacto. Para no desgastarte tanto. que sea un Porque buen si no me articulador, por imagino. ejemplo, la mujer de diferentes, ¿te das cuenta? Para no Claro, desgastarse también, no hay exacto, mucho roce, ¿no? exacto. Ahí vas disminuyendo las tensiones. Oye, Paul, bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que a los espectadores pues les haya servido, que se lleven. Si quiere, a ver, no sé, Paul, algo que tú quieras que de todo, tu experiencia, que diga ya, con esto quédense, con esto y con esto, digamos, por lo menos, ¿no? Me Hay dejo mucho, ¿no? satéischo. No, hay un montón, pero por lo Hay un menos montón. uno, Por eso algo que yo te dije cuando diseñamos sí. me invitaste a participar, te dije, ¿cómo quieres hacer el formato? ¿No? Yo puedo Ujú. contar un poquito la experiencia y de ahí agarrar un poquito de todo, pero cada uno de los temas realmente nos podemos quedar Tiene Por ejemplo, para un webinar aparte. el tema de sucesión, Sí, podríamos quedar conversándonos buen rato. En el tema de cómo armar directorios, nos podemos otro buen rato. armar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Asociación de Empresas, en la EF, estamos armando unos talleres para cómo armar agendas de directorio.
para que las agendas sean buenas, estén bien estructuradas. Paul, y eso que me gustaría también, porque yo personalmente, a mí me sirvió muchísimo ser miembro de la Asociación de Empresa Familiar. Sí. Y me gustaría también que tú compartas tu experiencia, ¿no? Porque al menos yo personalmente ya no me sentía la llanera solitario, ¿no? Que mi familia, mi empresa era la única que pasaba por esos problemas, la única que tenía estos conflictos, estas cosas de no llegar a acuerdos. Y más bien cuando vas a la asociación te das cuenta pues que es un problema a veces transversal, ¿no? Empresas medianas, pequeñas, grandes, ¿no? Y hay muchas empresas grandes en la asociación, ¿no? Que son muy conocidas y te das cuenta que los problemas son por ahí, ¿no? Por ahí, y que hay soluciones, que es lo más importante, ¿no? Vas viendo, cuando conversaba contigo, me he dado cuenta, oye, o sea, claro, va a tomar tiempo, pero hay solución, hay forma de solucionar, ¿no? Claro, y como decía, cada uno de esos temas, entonces una de las cosas que estamos implementando en este año en la asociación es justamente hacer estos mini talleres o conversatorios con temas específicos. Por ejemplo, cómo armar agendas. Por ejemplo, hay un tema que tocaron ahí, es, oye, la participación de los cónyuges. ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, que cuenten cada uno su experiencia, porque tampoco uno no es dueño de la verdad, ¿no? Entonces, viene otro. Entonces, hay un montón de temas. Es como armar, por ejemplo, el tema del fondo para emprendimientos intraempresariales. Claro, también. Entonces, hay un montón de temas. Queremos armar un taller, por ejemplo, para ver cómo se maneja un taller, para cómo manejar un directorio, por ejemplo, ¿no? Cómo articular este caso que tú me has dicho, el presidente, cuál es el rol que cumple. Entonces, creo que hay muchos temas por tocar, más allá de que siempre escuchamos el protocolo familiar. El protocolo ¿no? Es una pieza importante, obviamente, pero es una pieza, ¿no? Y es más, hay familias que yo conozco, empresas familiares, que se manejan muy bien sin protocolo, pero obviamente han trabajado los otros órganos. Y es más, creo que, por lo que te he escuchado, tú comenzaste con directorio y fuiste casi dejando, no para el final, pero no fue la prioridad lo que fue el Consejo Familiar, ¿verdad? Sí. Al inicio, por lo menos. Al inicio, sí, pues ha sido todo un tema a varios frentes. Por eso te digo que el formato que hemos tomado ahorita es conversar un poquito para que todos, digamos, tengan una idea de cómo se ha manejado esto, pero después se puede hablar de cada uno de los temas y profundizarlo bien. Entonces, cada uno de los temas. Paul, yo encantado en colaborar, siempre me han gustado, siempre he sido de alguna manera me ha llamado mucho la atención el tema familiar, lo he estudiado desde los 90. Sí, no, igualmente, por eso que al final cuando hemos formado este proyecto, porque es un tema que me parece importante y que muchas familias, a veces, empresas familiares, no logran la trascendencia y en parte por no haber tomado contacto, ¿no? Con esas experiencias, con que ya es un tema que se empieza a estudiar en las universidades, ya hay algunas metodologías, casos de éxito. Ahí hay un tema importante. Yo creo que siempre también, y eso no quiero pasar, es el tema, me ha gustado trabajar con mentores, ¿ya? Hay que rodearse de buena gente. Hay que, para determinados temas, te conté de este asesor, por ejemplo, que me ayudó en la parte financiera al comienzo, después me lo subí al directorio, algunos años. Ahora lo agarro el teléfono, lo levanto y le digo, ¿y qué te parece este tema, no? Entonces, y para cada uno de los casos, por ejemplo, estos directores que son externos, finalmente se terminan convirtiendo en mis coaches o en mis mentores. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que hay que saber escuchar, ¿no? Hay que rodearse de buena gente que aporte, hay que buscar sus buenos mentores, gente que los pueda ayudar a por lo menos aclarar, ¿no? Porque lo que uno hace son dar tips, ideas, y al final lo que ponen en práctica son los... Exacto. ¿No es sí, Paul, y eso justamente ya para cerrar lo que queremos en The Family, ¿no? Es un poco con estas charlas y finalmente ellos mismos pues tomen acción, ¿no? Tomen acción para lograr la trascendencia de sus empresas familiares. Bueno, Paul, sin más, muchísimas gracias por colaborar y de hecho te voy a llamar para otras... Y queda pendiente mi presentación, que estaba bonita, acaba de terminar. Pero creo que nunca me llegó, muy pesado, Paul. Pero bueno, nada, muchas gracias, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti.